Aleluya, gloria al Señor Jesús. Hermanos, muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Estamos una vez más aquí para presentar la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Ni un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes países del mundo, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Honduras, en Argentina, en Perú, en Guatemala. Saludamos a los hermanos en México, en Estados Unidos, a los hermanos en España, en Italia y a los hermanos en Israel. ¿Ok? Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Y saludamos también a los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas. Últimamente los he visto poco conectados, ojo con eso, conéctense. Estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que depender de la palabra de Dios, depender de Cristo, no bajar la guardia, amén. Así no podamos congregarnos físicamente, pero no dejemos de escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios, que de eso prácticamente es de lo que vive el hombre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Así que ánimo para todos y una vez conéctense, por favor, para escuchar estas benditas y poderosas enseñanzas. Amén. Vamos a orar para empezar el tema de esta noche. Vamos a colocar este mensaje delante de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda fuente de verdad, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias porque hasta este día tú has sido bueno para con nosotros, nos has prolongado tu amor, tu misericordia, nos has dado vida, nos has dado salud. Padre, muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por la herencia que nos dejaste escrita en este bendito libro, Señor. Gracias, bendito Dios. Quiero pedirte que unjas este mensaje, quiero pedirte que unjas mi vida, mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar tu palabra con denuedo, con poder y autoridad, bajo la unción y el poder y la guía de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y dale a tu pueblo sabiduría, Señor, y entendimiento en tu palabra, Señor. Amén. Amén y amén. Amén, así es. Hermanos, vamos a compartir un tema importante para estos tiempos también. Y a manera de pregunta, lo he titulado: ¿quiénes se quedarán a vivir la tribulación? A manera de pregunta. ¿Ok? ¿O qué enseña la Biblia al respecto? ¿Cómo los nombra la Biblia? ¿Cómo los denomina? A estas personas que luego del arrebatamiento de la iglesia se quedarán a vivir los juicios durante un periodo de 7 años que durará la tribulación y gran tribulación. ¿Ok? La Biblia tiene un nombre para estas personas. Los llama los moradores de la tierra. ¿Ok? ¿Quiénes serán estas personas? ¿Qué características tendrán aquellas personas que estarán habitando la tierra cuando la iglesia no esté presente? Cuando la iglesia ya haya sido arrebatada a la nueva Jerusalén, al cielo. Dijimos que la Biblia lo nombra y lo denomina como los moradores de la tierra, y esta palabra, este término, aparece 12 veces, amén, 12 veces, óigase bien, en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Vamos al Salmo capítulo 91, versículo 1. Aquí dos palabras importantes. ¿Ok? Habitar y morar. Y quiero definir estas dos palabras. Salmos capítulo 91, versículo 1. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Pero los moradores de la tierra no van a morar en tiempos de tribulación bajo la sombra del Omnipotente, aunque el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. Amén. Porque Él continuará la obra evangelizadora que la iglesia no pudo terminar porque fue arrebatada. ¿Ok? Pero va a haber un imperio de maldad en tiempos de tribulación. Va a estar el misterio de la iniquidad dispuesto para pervertir cada vez más y cada día la sociedad en aquellos días cuando la luz del mundo no esté presente en la tierra. Porque la iglesia seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta.
La sal y la luz de la tierra no estarán habitando más la tierra, estarán los moradores de la tierra. Y este término se lo da la misma escritura a todas aquellas personas que se quedaron luego del arrebatamiento de la iglesia y por tanto entrarán a la tribulación y gran tribulación de 7 años para el mundo entero. El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, amén, nos volvemos parte de la familia de Dios, nos volvemos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. La palabra habitar, en este caso cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, de esta palabra podemos rescatar que nos habla de morar, nos habla de residir, de permanencia. Es un estado de permanencia, o sea, habitar. Nos habla de vivir habitualmente en una zona o en un lugar determinado. Nos habla de ocupar un lugar o una casa y vivir en él. Recuerden que Jesús dijo en su palabra, en Juan capítulo 14, del 1 al 3, dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así fuese, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Habitar nos habla de permanencia, de vivir, de habitar. Pero hay otra palabra que es la palabra morar. Y esta palabra también nos habla de permanencia, de residir, de vivir. Es un lugar permanente, donde una persona se queda allí, donde reside, donde habita, en un lugar determinado. En este caso, lo que Dios ha prometido para su pueblo, para la iglesia, para sus hijos, son las moradas eternas. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Amén. Voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos habla de permanencia una vez más. Esas moradas, hermanos, ya están en los cielos. Están dispuestas para ti y para mí, para todo aquel que se haya arrepentido, para todo aquel que haya hecho de Jesucristo el Señor de su vida. Amén. Amén. La palabra habitar viene del hebreo sustantivo chejiná, o del verbo chacán o chahán, que significa en este idioma residir. Dios tiene designado para su pueblo, para la iglesia, un lugar de permanencia. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Y dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. En Juan capítulo 15 nos habla de permanecer en Cristo. Nos habla, hermanos, de permanecer en la vid. La vid es Cristo, porque dijo Jesús que separados de mí nada podéis hacer. Jesús dijo de hecho en Juan capítulo 15 versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4 dice: permaneced en mí, dice el Señor. Amén. Permaneced en mí. Amén. Y a veces cuesta permanecer en Cristo. Para muchos es a veces pesado, es difícil llevar esa cruz.
Amén. Toca pagar un precio. Amén. Pero Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí, tampoco nada podéis hacer. Vamos a leerlo, el versículo 4 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. 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 Y el verso 6 continúa diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso cuando el cristiano, hermano, se empieza a separar de Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de intimidar con Dios, al dejar de permanecer en Dios y en Cristo, se empieza a secar como el pámpano. Amén. Eso sucede cuando dejamos de incluso orar, de leer la palabra, de comer de bienes espirituales. Amén. El cristiano se seca, hermanos. Por eso en el verso 7 Jesús dijo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? El verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Amén. Hay que morar, hermanos. Hay que habitar bajo el abrigo del Altísimo para poder morar bajo las sombras del Omnipotente. Amén. Como dice el Salmo capítulo 91. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, así es, sí, Señor. Amén. Amén. Pero aquel que no permanece en Cristo, aquel que no habita en Cristo, va a tener una consecuencia en esta vida. Y en la venidera también. La consecuencia en esta vida es que se quede cuando suene el trompetazo final y pase a ser morador de la tierra. Pero si esta persona permanece en Cristo y habita en Cristo, se identifica en Cristo, cuando suene la trompeta, en menos de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, será levantado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, así es. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Entonces todas aquellas personas que en estos tiempos han rechazado el amor de Dios, han rechazado el Evangelio de Cristo, han rechazado la palabra de salvación, serán las personas que se quedarán a vivir, a habitar, a morar, a permanecer y a pasar por un tiempo de aflicción que se llama la tribulación de 7 años. La Biblia los llama los moradores de la tierra. Este grupo de personas comprende los pecadores, comprende los impíos, las personas apóstatas, los que se han divorciado de la fe, los que creían el Evangelio pero lo han desviado, lo han torcido por lucro propio, otros porque dejaron de creer realmente lo que antes predicaban, dejaron de enseñar lo que enseñaban y por tanto hoy día predican fábula y cuento. Esos son los apóstatas. Se quedarán también a vivir la tribulación los cristianos tibios, los cristianos mundanos, religiosos, permisivos. Todas las personas de todos los credos religiosos, de todas las religiones del mundo, todas aquellas personas que nunca nacieron de nuevo, que quizás escucharon el Evangelio, pero no tomaron la decisión de arrepentirse. No, yo estoy muy joven para buscar de Dios, cuando llegue a viejito. No, es que yo no soy tan malo como el diablo, ni tan bueno como Dios. Esos se quedarán a vivir la tribulación. No, yo sí sé llevar bien la religión. Yo no soy ni tan religioso ni tan pecador. Todas esas personas, aunque rechazan el Evangelio de Cristo, todas esas personas que no participaron en el arrebatamiento, todas aquellas personas cuando sonó la trompeta final no fueron halladas dignas de escapar de las cosas que vendrán a la tierra, todas aquellas personas
Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 35. Todas esas personas que estaban en glotonería, en embriaguez, que amaron a este mundo y las cosas del mundo. Porque dice la Biblia en Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Amén. Todo aquel que ama el mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Amén. Nos habla de habitar, de permanecer, de tener un lugar reservado en el cielo, para todo aquel que muere al mundo. Para todo aquel que toma la cruz cada día, se niega a sí mismo y viene en pos de Jesús. Amén. Tomar la cruz es morir, hermanos. Tomar la cruz es renunciar al yo, es de renunciar a los deseos espurios de la carne. Pero por el contrario, hay gente que no se arrepiente. Hay gente que le cuesta seguir a Dios, que se aferra a este mundo. Jesús dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día, el arrebatamiento. Porque vendrá de repente, sorpresivamente, como ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando. Amén. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, los que moran sobre la faz de la tierra. Lo que va a venir, hermano mío, como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra, van a ser los juicios de Dios. Va a ser la ira de Dios, la tribulación. Vendrá como un lazo, hermanos. Nadie podrá escapar. Nosotros escaparemos. La palabra escapar proviene de la palabra griega eufeugo, que significa huir. Nosotros vamos a huir de la tierra, hermanos. Vamos a las moradas eternas. Recibiremos primeramente a nuestro Señor Jesucristo cuando suene la trompeta final ahí en las nubes. Amén. Pero todos aquellos que no sean partícipes del arrebatamiento serán los denominados moradores de la tierra. Esos van a ser los moradores de la tierra. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de poder escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Hasta gente buena se va a quedar, hermanos. Gente muy religiosa se va a quedar. Porque al cielo no entran solamente los buenos, sino los santos. Amén. El infierno está lleno de buenas personas que quizás nunca tuvieron tiempo para Dios, nunca tuvieron tiempo para leer la Biblia. En el infierno no solamente están los malos, y a la tribulación no solamente entrarán las personas malas, habrá gente buena también que pasará a vivir la tribulación, porque por obra, mis hermanos, no somos salvos, sino por fe Amén. y por gracia. Amén. Así es. Por santidad se entra al cielo. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará? ¿Quién permanecerá en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Al cielo, hermanos, no se entra como entrar al supermercado. Al supermercado entra todo el mundo, pero al cielo solamente entran los hijos de Dios, Amén. los arrepentidos, los nacidos de nuevo. Quien no tenga estos requisitos, quien no haya sido lavado con la sangre del Cordero, se quedará a vivir un periodo de tribulación de 7 años en la tierra. Y este régimen será el régimen del anticristo, como cabeza y gobernante político del mundo entero y diplomático del mundo entero. Amén. Así que estas personas que se queden a vivir la tribulación de 7 años luego del arrebatamiento de la iglesia, estas personas vivirán tiempos angustiosos y caerán sobre ellos, mis hermanos, los juicios y la ira de Dios. El corazón de estas personas que se queden a morar en la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia, el corazón de estas personas, en vez de arrepentirse,
antes bien se va a endurecer cada día. Recordemos que para aquel momento, cuando la iglesia no esté presente en la tierra, la Biblia llama a aquel hombre inicuo que se va a manifestar el anticristo, y lo nombra el hombre inicuo, que vendrá por advenimiento de Satanás, y con poder y señales y prodigios mentirosos engañará a los moradores de la tierra, a los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Como no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, Dios les enviará a ellos un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Véase Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Cuando ocurre el arrebatamiento, que aparece en el versículo 7, cuando la iglesia de Cristo sea quitada del medio, el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo nos habla de iniquidad, de maldad, porque esto va a ser el anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que es Cristo y es su palabra, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Por la misericordia de Dios, muchas personas en tiempos de tribulación se van a salvar. Obviamente que sí. La gracia habrá terminado, pero para ellos poder salvar sus vidas, van a tener que entregar su vida hasta la muerte, ser decapitados. Amén. Esto va a pasar en tiempos de tribulación. Y para todos aquellos que, aún viendo los juicios de Dios siendo derramados sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, para todos aquellos que no se arrepientan, mis hermanos, Dios cada día va a apretar, amén, cada día aún más va a apretar el furor del ardor de su ira por la maldad de estas personas, por la maldad de ellos en tiempos de tribulación. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice que ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. La gente no se va a arrepentir de cometer idolatría, ni dejaron de adorar a los demonios, porque quien se vale de un ídolo, de un muñeco, de un palo, de una madera, de bronce, de yeso, de porcelana, de cartón o de papel, y dice esto es Dios, esa gente no da sacrificio a Dios sino a los demonios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Estos serán los moradores de la tierra, hermanos. Y los otros hombres, habla de los moradores de la tierra, que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepentirán en tiempos de tribulación. No dejarán de cometer idolatría. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 al versículo 11 dice lo siguiente. Ya voy para allá. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Apocalipsis 16, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Cuáles hombres? Los moradores de la tierra. La iglesia no estará en esos tiempos. La iglesia, dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, dice que la iglesia va a estar morando en el cielo en tiempos de tribulación.
Dice Apocalipsis capítulo 13:5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Nosotros estaremos morando en el cielo. El que habita bajo la sombra del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. La iglesia de Cristo, hermanos, no estará en tiempos de tribulación. Los que van a estar van a ser los moradores de la tierra. Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué más dicen? Y no se arrepintieron de sus obras. Amén. No se arrepentirá la gente en tiempos de tribulación. Los moradores de la tierra, cada vez su corazón se va a cauterizar. Dios va a enviar un espíritu de mentira para que crean la mentira, un espíritu de engaño para que crean la mentira, a fin de que todos aquellos que no creían la verdad, sino que se complacieron en justicia, sean cada vez más engañados y sean condenados por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Bendito es el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:9 dice que Dios no nos ha puesto para ira, iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos guardando santidad, apartándonos del mundo? No tendría sentido esto, mis hermanos, si la iglesia pasaría a los tiempos de tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estos versículos los hemos dicho hasta la saciedad. Gloria a Dios. Mejor porque la palabra es nueva cada día, mis hermanos. Amén. Y es necesario, como dijo Timoteo, es necesario recordar las mismas cosas. Amén. Aunque vosotros las sepáis, porque para vosotros Es seguro. es seguro. Amén, aleluya. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Le doy la cita para que la tengan allí, por favor. Filipenses, a ver, no es en Timoteo, es en Filipenses. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, porque está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice el apóstol Pablo, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Segunda de Pedro 1:12 también lo confirma. Aquí lo dice Pablo, pero por acá lo dice el apóstol Pedro. Vamos a ver si esa es la cita. Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas o estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Primera de Tesalonicenses, y seguimos recordando las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Primera de Tesalonicenses capítulo 1,
versículo 8 al 10. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos dejará en la tribulación. No, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra. Subraye esto que es importante. Jesús nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro versículo, Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, confirma cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por Cristo, que nos libra de la ira venidera, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. O sea, aquí está hablando de los juicios que vendrán para la tribulación. Quien predique que la iglesia estará en la tribulación está apostatando de la fe. Proverbios capítulo 11, versículo 8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Hermanos, los impíos van a estar en tiempos de tribulación. El impío es el que conoce la verdad y peca. El impío es el que, conociendo la verdad, se ha apartado de ella, por predicar fábula, por predicar cuento, mentira, por predicar por lucro. Ese es el impío. El impío está dentro de las congregaciones. Fuera de la congregación están los pecadores. A ellos hay que ir a predicarles. Amén. Para que se conviertan de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Amén. Y esperar de los cielos a Jesús, al Hijo de Dios, quien nos libra de la ira venidera, como lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nosotros esperamos a Jesús, que viene de los cielos. Él dijo: volveré, he aquí, vengo pronto. Amén. Por eso nosotros esperamos que Cristo venga por su novia, Amén. por la iglesia. Gloria a Dios, Señor. Una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Esa es la iglesia del Señor. No una iglesia que mezcla el mundo, que mezcla la política con la religión, hace ecumenismo. No, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que dice vivir como Él anduvo, como dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Vamos a 1 de Juan. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dijo. Vamos a ver si es eso. Amén. Ahí está. El que dice que permanece en él. Leámoslo desde el versículo 4. Amén. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Así es. En estos días estaba con mi esposa aquí sentado, aquí en el jardín de mi casa, y por aquí pasa un borrachito que él dice que tiene como delirio de Dios. Dice que sabe mucha Biblia, que conoce Biblia, pero mantiene borracho. Está más perdido que el diablo si no se arrepiente. Y mantiene hablando de Dios y bendiciendo a todo el mundo y hablando, y quiere, es como pesado, quiere como cada rato hablarle una palabra, y la verdad, hermanos, a mí honestamente me da asco que me hable la palabra de Dios. Porque el que dice permanecer en Cristo, el que habla o proclama de Cristo, debe andar como Él anduvo. Y Jesús nunca anduvo borracho. Yo dije: Señor, no me cuadra usted que esté hablando. Bueno, yo puedo hasta entenderlo porque yo soy pastor, yo conozco la palabra, pero usted va y le predica a una persona que no conozca el evangelio y la va a confundir.
Va a decir, vea, ese evangélico, y vea, borracho. Eso es mal testimonio, no lo haga, por favor. Más bien arrepiéntase. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece, el que dice que habita en él, debe andar como él anduvo. Subraya este versículo, por favor. Por eso la iglesia, mis hermanos, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso cuida tu testimonio, porque Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice que hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Somos carta leída delante de Dios. El que dice andar o permanecer en él o andar con él, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis capítulo 3:10, otro versículo que confirma que la iglesia no estará en la tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, hasta el día de hoy, 2020 años, Jesús dice y promete, yo también, promete diciendo, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Para probar a quienes, a los moradores de la tierra, a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia. La palabra prueba, hermanos, proviene de dos palabras griegas. Una es la palabra peratzein y la otra es la palabra diaknidein, que significan hacer sufrir, infligir castigo, dolor, angustia, persecución, tribulación. Y para limitarnos a las raíces principales de esta palabra, significa también poner a prueba, con el fin de tratar de conocer la realidad profunda más allá de las apariencias inciertas. Lucas 21:25, Jesús nos habló y dijo, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia o prueba, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En tiempos de tribulación, mis hermanos, las potencias de los cielos sí que van a ser conmovidas. Van a haber señales impresionantes en el cielo. De hecho, desde ahora las estamos presenciando. Y con mayor incidencia desde el año 2014 hasta la fecha. 2017 más que todo hasta la fecha. Un incremento alarmante de las señales cósmicas en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:36, Jesús dijo, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El profeta Joel, en Joel capítulo 2 también nos habló acerca de estos acontecimientos cósmicos. Joel capítulo 2, versículo 31. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a encontrarlo por aquí. Joel capítulo 2, versículo 31. ¿No lo encuentro? Listo. Dice, desde el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Nos habla de señales en los cielos, lunas en sangre, tétradas y fuego. El sol es dado quemar en estos tiempos y se incrementará, en Apocalipsis capítulo 16 del 8 en adelante aún más el tiempo de la gran tribulación. Y columnas de humo, es decir, activación volcánica. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, eso se llama tétrada, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso de Jehová es la tribulación de 7 años. Y todo aquel
que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él ha llamado. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, amén, sino solo mi Padre. Hay que entender que en este momento Jesús lo dijo como humano. Él no había sido glorificado. Pero en Mateo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que esto indica que Jesús ya sabe el día y la hora de su venida. Él ya sabe la fecha, el día y la hora en la cual va a ocurrir el arrebatamiento, y en la cual a los 7 años va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que Jesús ya sabe el día de su venida. Amén. Pero Jesús es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Jesús mismo dice en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como poniendo punto final y para que no quede la menor duda de que Él viene, Él dice en Apocalipsis capítulo 16, 15: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 1, 7 dice: he aquí viene con las nubes. Así empieza este maravilloso libro de revelaciones del Apocalipsis. Jesús dice: he aquí viene con las nubes. Aquí está relatando el apóstol Juan, y dice que Jesús vendrá con las nubes y todo ojo le verá, hablando de la segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Apocalipsis capítulo 3, 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús ya sabe, mis hermanos, el día y la hora de su venida. Y termina diciendo en este maravilloso libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 7, dice: he aquí vengo pronto. Aquí está hablando ya Jesús. He aquí vengo pronto. Y dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Y en Apocalipsis 22, 12 continúa diciendo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 20 dice: el que da testimonio de estas cosas ciertamente dice: vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y en el versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amén. Hermanos, no es tiempo de enfriarse, no es tiempo de volver atrás, porque la Biblia dice que ninguno que teniendo sus manos puestas en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar en los cielos. Y no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para salvación. Los que tienen fe para preservación del alma y avanzan, perseveran. Amén. El que retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Véase Hebreos capítulo 10, 35. Hebreos capítulo 10, 35.
Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Quizás muchos han bajado, han dejado de orar, están cargados por la situación mundial, hay incertidumbre, pero dice el Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios ha prometido para nosotros una morada eterna en los cielos, una casa no hecha con manos humanas, sino con las manos de nuestro Dios en los cielos, reservada para ti y para mí. Dios ha dispuesto coronas, premios, galardones, corona de gloria, hermanos, para el pastor que predica tal cual como está escrita, corona de gozo para aquel evangelista ganador de almas, corona de vida para aquel que ha perdido su vida por causa de Cristo y del evangelio, corona de justicia para aquel que ama su venida, y corona incorruptible para aquel que se aparta del mundo, para aquel que renuncia a los deseos espurios de la carne y cada día se consagra a Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, aquella morada eterna, hermanos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí lo dice el verso 37, Hebreos capítulo 10, apúntelo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere el justo, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que la salvación se puede perder. Aquel que tiene sus manos puestas en el arado y echa a ver atrás, ya no es digno. Se quedará. O se perderá porque no permaneció en la vid, y será echado en el fuego y arde. No me vengan con ese cuento de que la salvación no se pierde. Mentira del diablo. Eso fue lo mismo que predicó la serpiente a la mujer cuando le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de aquel árbol serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es la misma corriente doctrinal. Mentiroso el diablo. Hay que cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Hay que perseverar hasta el fin. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, hay algo que está en juego en el creyente día tras día, y es el alma. Cristo ya lo hizo en la cruz. Dijo: consumado es. Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio, ya murió por nosotros. Amén. Pero de nosotros también depende, mis hermanos, cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Amén. Por eso nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Los moradores de la tierra, mis hermanos, no la van a pasar nada bueno en la tierra. Serán los primeros 3 años y medio de abundancia, de prosperidad. Se unificará la moneda en una sola, un solo gobernante mundial para todo el mundo. Habrá abundancia, habrá igualdad por 3 años y medio, pero después de los 3 años y medio, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se proclame Dios en la tierra, ahí sacará las garras, mis hermanos. Romperá el acuerdo de paz entre judíos y musulmanes y traerá una devastadora guerra. Vendrán pestes, vendrán juicios. Cuando ocurra la abominación desoladora, vendrá la persecución más impresionante sobre el pueblo de Israel y sobre los que se conviertan a Cristo por la predicación de los 144,000 sellados y los 2 testigos. Vendrá una persecución cual nunca la ha habido en el mundo, ni la habrá. Mateo capítulo 24, 22 lo dice. Una gran tribulación vendrá sobre el mundo entero para aquellos días. ¿Y quiénes van a vivir este tiempo? Los moradores de la tierra.
los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, los que se aferraron a su religión, a sus creencias. Yo creo en Dios a mi manera, yo sí sé que bien sé llevar la religión. Toda esa gente, mis hermanos, que no se arrepintió, toda esa gente que se creyó buenota, haciendo buenas obras, se va a quedar a vivir la tribulación, porque no por obras somos salvos, sino por la fe en Cristo. No depende de mí la salvación, sino de aquel que murió por mí en la cruz. Amén. La iglesia, mis hermanos, no hace parte de los moradores de la tierra, pues su destino es y será el cielo en el mismo evento del arrebatamiento. Cuando ocurra el arrebatamiento, que será la final trompeta, tú y yo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Filipenses capítulo 3, 21 lo dice. Filipenses capítulo 3, 21. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dice: mas nuestra ciudadanía, el versículo 20, ¿está en dónde? En los cielos. Tú y yo, hermano mío, somos moradores de una ciudad celestial. Somos ciudadanos, amén, de una ciudad celestial. Estamos en la tierra, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, como dijo Juan capítulo 15, pero no somos del mundo. Antes yo, dice el Señor, yo os elegí del mundo. Amén. Ahí lo dice el Señor. Juan 18, perdón, corríjanme. Juan capítulo 18. Voy a buscar un momento. Ya, aquí ya llegué. No, sí, Juan 15, 18. Bueno, estaba un poquito trocadito ahí, pero no estaba tan lejos. Juan capítulo 15, versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no soy del mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Filipenses capítulo 3, 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía, en la Nueva Jerusalén, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que este cuerpo de nuestra humillación sea transformado en el cuerpo de la gloria suya. Amén. Tendremos el cuerpo mismo de Cristo resucitado, hermanos. Tendremos el mismo cuerpo de Adán antes de pecar. Primera de Juan, capítulo, a ver, recuerdo, creo que es el versículo, capítulo 3, 2. Dice: amados, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Hermano, el día que ocurra el arrebatamiento, tú vas a ver a Jesús y lo vas a ver tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Amén. Y todo aquel que conoce pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, mis hermanos, la iglesia del Dios viviente, no hace parte de los moradores de la tierra. Si tú permaneces en Cristo, tú tienes una morada esperando por ti en los cielos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Así que nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como lo confirma Filipenses capítulo 3:20. Ese es tu lugar de residencia. Tu morada no es aquí, es allá. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Por eso para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. El morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 3:21. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Pablo dijo: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Nosotros estamos muertos al pecado, muertos al mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3:1 dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Oiga, porque habéis muerto. ¿Cuántos están muertos? Estamos muertos al pecado, muertos al mundo, pero vivos a Dios. Vivos para Dios. Y aquí nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Vuestra vida está escondida con Cristo. Habla de identificación. Amén. De permanencia. Amén. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, porque Él es vuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces tú y yo, nosotros, también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Pedro capítulo 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Nos adoptó, nos escogió, nos limpió, nos hizo hijos suyos. Amén. Y Dios promete un lugar para sus hijos. Dios promete una morada para sus hijos. Por eso la iglesia no hace parte de los moradores de la tierra, ni hará parte, porque la iglesia no estará en la tribulación. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, que será trompeta de Dios, que será la orden, la final trompeta para levantar a la iglesia, y los muertos en Cristo, solamente los muertos en Cristo, no todos los muertos, los que murieron habiendo sido reconciliados, los que se pusieron a cuentas con Dios, los que fueron lavados con la sangre de Cristo, los que nacieron de nuevo.
y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los nacidos de nuevo que estemos presentes para aquel entonces en la tierra, en el momento mismo del arrebatamiento, seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4:13 dijo el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que muere en Cristo tiene esperanza, está en el cielo. Cuando morimos en Cristo, cerramos nuestros ojos materiales, físicos, a este planeta, a este mundo, y abrimos nuestros ojos espirituales. También para el que muere sin Cristo, cierra sus ojos a esta realidad física, pero abre sus ojos a una realidad espiritual. Y por eso muchos mueren aterrados, porque ven demonios. Pero el que muere en Cristo ve ángeles, porque los ángeles recogen al creyente y se lo llevan para el cielo. Y el infierno reclama al injusto y el cielo reclama al justo. Amén. Amén. El que muere sin Cristo ya no tiene esperanza, por más misas que le hagan, por más rezos, por más empujes, por más plata que le den al curita de la parroquia, ni porque se le den al Papa, no tiene esperanza si se murió sin Cristo. No, que es para que salga del purgatorio. No sirve. Sirve si se arrepintió, si nació de nuevo. De resto, perdición, muerte espiritual. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, las primicias, los primeros que van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo, vuelvo a repetir, los muertos en Cristo, no todos los muertos, sino los que murieron habiendo nacido de nuevo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas son las primicias. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con las primicias, con los que durmieron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, tanto primicias como vivos que han sido arrebatados, así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿En dónde? Morando en los cielos. Y en la tierra se van a quedar todos los pecadores, todos los impíos, los apóstatas. Amén. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice Jesús, que la iglesia, nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17:24. Juan capítulo 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos. No que se queden a vivir la tribulación. Tremendo, ¿qué están enseñando? Primera de Pedro capítulo 2:11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la palabra moradores de la tierra, con eso terminamos. Vamos a dar las 12 citas para que por favor tomen nota. La palabra moradores de la tierra, dijimos que aparece ¿cuántas veces en la Biblia? 12 veces. 12 veces aparece la palabra moradores de la tierra, más precisamente en el libro de Apocalipsis.
hablando del libro de Apocalipsis, 12 veces. Y representa, como hemos dicho, a todas aquellas personas no nacidas de nuevo y que por lo tanto no han recibido el amor de Dios para ser salvos. Razón por la cual Dios les enviará a ellos un poder engañoso para que crean en tiempos de tribulación a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia, como lo indica segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 12. Apunten la primera cita, Apocalipsis capítulo 3, 10. Y por favor la subrayan. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis capítulo 3, 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, por favor subrayen, a los que moran sobre la tierra. O sea que la tribulación va a ser para los que moran sobre la tierra, no para la iglesia. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí lo dice, subraye por favor, los que moran en la tierra. Tercero, Apocalipsis capítulo 8 versículo 13. Dice el apóstol Juan: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, subráyelo por favor, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Cuarto, Apocalipsis capítulo 11 versículo 10. Tomen nota por favor. Dice: y los moradores de la tierra, subráyelo, se regocijarán sobre ellos, o sea, sobre Moisés y Elías, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Amén. Y creo que hasta 13, porque en este solo versículo aparece 2 veces moradores de la tierra. Van a ver 13 veces, no 12. Aquí tengo subrayado en el versículo 10 del capítulo 11, 2 veces. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, Moisés y Elías, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué se atormenta la gente que no conoce a Dios o que está en pecado? Con la palabra. Amén. Porque cuando tú estás en obediencia y cuando tú estás en santidad, la palabra es dulce como la miel, como lo dice el Salmo capítulo 119. ¿Cuál es el versículo? Gloria al nombre de Jesús. Salmos capítulo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahí lo dice. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuando estamos en santidad y en obediencia, así sea la palabra fuerte, dura, así esa palabra reprenda, exhorta, corrija, esa palabra va a ser dulce como la miel. Pero si la gente está en pecado, esa palabra le hace la silla de piedra, de púas. Ezequiel capítulo 3:3 también lo confirma. Dice que cuando el profeta Ezequiel tomó el rollo de la palabra de Dios, dice que al principio fue amargo, pero después fue dulce como miel a su paladar. Ezequiel capítulo 3 versículo 3. Leámoslo para continuar. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quinto, Apocalipsis capítulo 12 versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. La iglesia. Alegraos cielos. Porque en Apocalipsis capítulo 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero
y su novia se ha preparado. Amén. Y solamente a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino limpio y blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Amén. Gozaos cielos, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esto indica que la iglesia estará ¿dónde? Morando en el cielo. Pero en la tierra estarán los moradores de la tierra. Y para ellos dice: ay de los moradores de la tierra, subráyalo por favor, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años de tribulación. Tan pronto ocurra el arrebatamiento. Amén. Apocalipsis capítulo 13, 3.6. Amén. Para 7 veces moradores, son 13, no 12. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa se maravilló toda la tierra, esa palabra es moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Quiénes van a adorar al anticristo? Los moradores de la tierra, no la iglesia. Nosotros estaremos morando en las moradas eternas, en la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 13, 12.8, para 9 veces. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, 14.9. Mire lo que va a hacer el anticristo a través del falso profeta, que va a ser su compinche, su líder religioso. Va a engañar a quienes, a los moradores de la tierra. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Por eso Dios abomina la idolatría, porque quien adora una imagen, sea de la Virgen de Guadalupe, del Divino Niño, del Cristo de los Milagros, de San Pancracio, San Benito, de lo que sea, de la Milagrosa, lo que sea, quien adore una imagen aquí en la tierra en estos momentos, fácilmente adorará al anticristo en tiempos de tribulación. Amén. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, 14.9, para 10 veces. Y engaña a los moradores de la tierra. Bueno, aparecen 12 versículos, pero aquí estoy viendo también que en el versículo 14 del capítulo 13 aparece 2 veces más. Vamos para 14 veces. Pero hablamos más bien de 12 versículos, ¿ok? Pero aparece 14 veces, estoy viendo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, otra vez vuelve a decir, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Punto 10, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tremendo, ¿no? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 10. Un ángel pondrá un pie en el mar y un pie en la tierra y predicará en tiempos de tribulación, de gran tribulación, cuando hayan asesinado a los 2 testigos y a los 144 mesellanos, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y nación y pueblo. Apocalipsis 17:2, hablando de la Iglesia Católica Romana, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los presidentes, los gobernantes del mundo, y los moradores de la tierra. ¿Han fornicado con quién? Con la gran ramera, la de Babilonia.
La madre, como dice el verso 5, de las abominaciones de la tierra. Y si es madre porque tiene hijos también, o hijas, las iglesias de la prosperidad. ¿Ok? Las iglesias ecuménicas de moda. Y los moradores de la tierra, que han fornicado con ella, se han embriagado con el vino de su fornicación. 12. Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto, que es el anticristo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, 18, ya para terminar. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hermano, la palabra impío se refiere al cristiano convertido o medias tintas, quien conociendo la verdad peca, o quien conociendo la verdad se desvía de ella. Dios, mis hermanos, según el Salmo capítulo 7:11, está airado todos los días contra el impío. Dice: Dios es justo y es juez, y Dios está airado contra el impío todos los días. Es mejor no conocerlo que conocerlo, pisotear la verdad, como dice el libro de Hebreos capítulo 10. Horrenda cosa, hermanos, es caer en manos de un Dios vivo. Todo aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia, no tendrá perdón de Dios. Es impresionante. Con Dios no se puede jugar. Por eso Dios está airado todos los días contra el impío. Amén. No dice contra el pecador, contra el impío. Porque el pecador tiene la oportunidad de que si se le predica y cree el evangelio, se convierte y Dios lo lava, lo limpia. Por otra parte, el apóstata, ya para terminar, es aquel que de igual manera está dentro de la iglesia, conoce la verdad, pero termina abandonándola. Se divorcia de la fe, deja de creer o de predicar lo que antes creía y lo que antes predicaba. Apostasía es un abandono o divorcio de la fe, es pisotear la verdad. Los apóstatas están dentro de las congregaciones, pero se han apartado de la fe verdadera y de la sana doctrina. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dejar una segunda parte en la cual vamos a tocar el mismo tema de los moradores de la tierra, pero vamos a hablar de ciertas características de ellos. Amén. Ya para el domingo, si Dios lo permite. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a colocar nuestra vida delante de Dios y darle gracias por esta bendita palabra. Padre, muchísimas gracias, bendito Señor. Gracias por tu eterna palabra, que es vida y medicina para nuestras vidas, para nuestros huesos, Señor, en vigor. Señor, gracias porque por esta palabra tú nos lavas, tú nos limpias. Por esta palabra tú nos confrontas, tú nos levantas, nos exhortas, nos alientas. Gracias porque por esta palabra tú nos purificas. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, límpianos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Limpia nuestras vestiduras para que sean sin mancha y sin contaminación delante de ti. Y por favor, sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, Señor. Por favor, tennos por dignos de tu llamamiento santo. Permite que seamos tenidos por dignos de poder escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra, de todas aquellas cosas que van a vivir y sobrevendrán sobre los que moran y habitan la faz de la tierra. Sabemos que nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.